Nunca imaginé que aquella noche cambiaría todo para siempre. Hola, me llamo Marta, tengo 26 años, y esta es la historia de una noche que empezó como cualquier otra en mi pequeño piso de Cuenca, pero que terminó retando cada regla que creía inquebrantable. Después de un día agotador en la universidad y el trabajo, llegué a casa con la intención de desconectar y sumergirme en la tranquilidad de mi rutina. Pero algo inesperado me esperaba esa noche, algo que alteraría mi mundo y removería emociones que nunca pensé sentir. La casa estaba en silencio cuando crucé la puerta, solo el suave tic-tac del reloj de pared rompía el silencio. Dejé caer mis llaves sobre la mesa de la cocina y me descalcé con alivio, sintiendo como el cansancio me invadía. Caminé por el pasillo, una luz tenue y cálida se filtraba por debajo de la puerta del despacho, la habitación que usaba mi tío Andrés cuando venía a visitarme. Él había mencionado que podría quedarse unos días, evitando hoteles, y aunque su presencia a veces me generaba sentimientos encontrados, aquella noche algo en mí se revolvió. La puerta se entreabrió ligeramente y, empujándola con cautela, entré, sin saber que lo que vería cambiaría todo. Allí estaba él, tendido sobre el escritorio convertido en cama improvisada, vestido con una camisa desabrochada que dejaba entrever su torso firme y en calma. Su respiración pausada y profunda me hizo dudar por un instante. Debía dar media vuelta y dejarlo dormir en paz, pero una inexplicable atracción me mantuvo paralizada. Me acerqué lentamente, sintiendo el aroma de su colonia, un olor familiar que me envolvía como una caricia cálida. Mi corazón latía con fuerza, y contra toda lógica, me arrodillé a su lado, contemplando su rostro sereno. Sus labios entreabiertos, la sombra de sus pestañas sobre las mejillas, todo parecía tan frágil y a la vez tan tentador. Andrés, susurré, apenas rompiendo el silencio. Él no respondió, su cuerpo seguía entregado al sueño, pero algo en mí se liberó, y sin pensarlo, mis dedos rozaron su muñeca, sintiendo el calor de su piel. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, y mi respiración se volvió entrecortada. Mi mano subió por su brazo, descubriendo el latido rítmico de su pulso bajo mi tacto. Él se movió levemente, un susurro escapó de sus labios, pero no despertó. La mezcla de temor y deseo me dominaba. Sabía que estaba cruzando una línea que jamás debería traspasar, pero el impulso era más fuerte que mi razón. Me incliné, rozando su piel con mis labios, dejando un beso suave y casi imperceptible en su mano. El calor de su cuerpo me envolvía, y su aroma me embriagaba hasta perder el sentido. Pronuncié su nombre una vez más, temblando, mientras mis besos ascendían por su brazo, explorando con delicadeza cada centímetro. Él gimió bajo mi toque, y mi corazón se aceleró al oírlo. El miedo me golpeó de repente, ¿y si despertaba? ¿Qué pensaría? ¿Cómo cambiaría nuestra relación? Pero aún así, no pude detenerme, porque en ese instante, todo lo que conocía se estaba desmoronando y dando paso a algo nuevo, peligroso y absolutamente irresistible. La luz suave que entraba por la ventana iluminaba el despacho con un brillo dorado que contrastaba con la oscuridad de mis pensamientos. Aún arrodillada junto a Andrés, sentía como el calor de su cuerpo y el aroma de su colonia me envolvían, como si me sumergiera en un mundo paralelo donde nada ni nadie podía alcanzarnos. La camisa que llevaba estaba desabrochada en varios botones, dejando entrever la piel cálida y tersa de su pecho, y la cintura de sus pantalones de tela se ajustaba marcando su figura, un detalle que, de repente, me pareció casi hipnótico. Mis dedos temblaban mientras subían lentamente por su brazo, hasta llegar a su cuello, donde la piel era particularmente suave y vulnerable. La idea de rozar sus labios contra esa zona me hizo estremecer y un deseo prohibido comenzó a arder dentro de mí, una mezcla de miedo y fascinación que no podía controlar. A pesar del ruido sordo de mi corazón y de las dudas que me asaltaban, me incliné y deposité un beso suave, casi tímido, en la curva de su cuello, justo debajo de la oreja. Para mi sorpresa, Andrés reaccionó. No abrió los ojos ni se incorporó, pero su mano se deslizó lentamente hacia mi cabello, agarrándolo con una mezcla de ternura y firmeza que me hizo perder el equilibrio emocional. Su toque era cálido y, al mismo tiempo, poderoso, como si despertara algo dormido en ambos. Sentí como mi cuerpo se tensaba, presa de una electricidad que recorría cada fibra de mi ser. Marta, murmuró con voz ronca y adormilada, sus labios rozando mi oído de una forma que me hizo contener la respiración. Esa simple palabra, pronunciada con ese tono,
Me derritió por dentro y me visitaron sentimientos que nunca antes había sentido hacia él, sentimientos que creía prohibidos y erróneos. Pero allí estábamos, atrapados en un momento suspendido entre el deseo y el temor, entre lo correcto y lo prohibido. Sus dedos bajaron desde mi cabello y comenzaron a acariciar mi mejilla, mientras su mirada, aún nublada por el sueño, se clavaba en la mía con una intensidad que me dejó sin aliento. No podía apartar los ojos de él, aunque sabía que ese instante era un desastre anunciado. ¿Qué hacer? ¿Seguir adelante o detenerme antes de que el abismo entre nosotros se hiciera más profundo? Pero antes de poder responder, Andrés me atrajo con fuerza hacia él, sus labios presionándose con los míos en un beso que fue a la vez urgente y lleno de una pasión contenida. La calidez de su boca, la presión de su cuerpo contra el mío, todo despertaba en mí un torbellino de emociones y deseos incontrolables. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos buscaron refugio en la camisa que él llevaba, aferrándome a ella como si fuera el último ancla en un mar de incertidumbre. La habitación parecía encogerse a nuestro alrededor, y la realidad se desdibujaba. Sentía el calor de su piel contra la mía, la fuerza de sus brazos que me mantenían pegada a él, y el mundo exterior desapareció por completo. En ese instante, todo lo que existía éramos Andrés y yo, atrapados en una tormenta de emociones que prometía cambiar nuestras vidas para siempre. Y sin embargo, a pesar de la intensidad, una voz interior susurraba que aquello estaba mal, que cruzábamos una línea que jamás deberíamos haber tocado. Pero, ¿qué podía hacer cuando todo mi ser clamaba por ese contacto prohibido? ¿Cómo resistir cuando la tentación era tan palpable, tan cercana? Mientras el beso se prolongaba, el reloj seguía marcando las horas, indiferente a nuestro mundo secreto. Las preguntas y los miedos seguían ahí, pero por ahora, la pasión había tomado el control, y nada parecía importar más que el latido compartido de dos corazones al borde del abismo. El roce de sus labios contra los míos era como un incendio que se extendía sin control, consumiendo cada pensamiento racional que intentaba aferrarse a la realidad. Sentía su aliento cálido mezclándose con el mío, y el latido desenfrenado de mi corazón parecía retumbar en mis oídos, ahogando cualquier duda o temor. Mis manos temblorosas comenzaron a explorar con timidez, deslizando la tela de su camisa para descubrir la piel firme y cálida debajo. Era como si cada centímetro de su cuerpo me llamara, invitándome a cruzar ese límite invisible que habíamos mantenido intacto hasta ese momento. Pero entonces, en medio de ese torbellino de sensaciones, una voz interior gritó con fuerza: «Esto es peligroso, Marta. No puedes dejar que esto pase». Intenté apartarme, pero sus brazos me retenían con una fuerza que no era solo física, sino también emocional. Su mirada, intensa y llena de deseo, me sostenía, y en sus ojos veía reflejados los mismos conflictos que ardían dentro de mí. ¿Cómo podíamos ignorar lo que nos unía y, al mismo tiempo, nos separaba? Mi respiración se hizo irregular cuando sus dedos comenzaron a deslizarse por mi espalda, rozando la piel con una mezcla de ternura y urgencia. La camisa que llevaba empezó a caer lentamente, revelando mis hombros desnudos y el delicado contorno de mi cuello. Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo, una mezcla de nerviosismo y excitación que me dejó sin palabras. Nunca había estado tan cerca de alguien como en ese momento, y la intensidad de la conexión nos envolvía en una burbuja invisible donde el tiempo parecía detenerse. Mientras sus manos exploraban mi piel, mis pensamientos se agolpaban, mezclando recuerdos de nuestra infancia compartida con la realidad presente, llena de deseos y contradicciones. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿Qué nos había llevado a cruzar esa frontera prohibida? La culpa y la pasión se entrelazaban, creando un nudo difícil de deshacer. De repente, Andrés apartó ligeramente su rostro, dejando entrever una expresión de duda y conflicto que me hizo temblar. «Marta», murmuró, como si estuviera luchando contra sus propios sentimientos. Sus dedos se aferraron suavemente a mi cintura, como si quisiera retenerme y, al mismo tiempo, dejarme ir. En ese instante, comprendí que ambos estábamos atrapados en una red de emociones complejas, y que no había marcha atrás. Pero antes de que pudiera decir algo, sus labios volvieron a buscar los míos con una pasión renovada, sellando un pacto silencioso entre nosotros. El mundo exterior desapareció por completo, y solo existíamos nosotros dos, envueltos en un torbellino de deseo y miedo. Sabía que aquel momento cambiaría nuestras vidas para siempre, y aunque el futuro era incierto y peligroso,
no podía negar que quería seguir adelante, sin importar las consecuencias. Mientras la noche avanzaba, el despacho se convirtió en nuestro refugio secreto, un lugar donde los límites se difuminaban y las emociones más profundas salían a la luz. Cada caricia, cada beso, era una declaración silenciosa de lo que sentíamos, aunque las palabras parecían insuficientes para expresar la intensidad de aquello que nos unía. Y así, entre susurros y gemidos contenidos, nos entregamos a un deseo prohibido que prometía romper todas las barreras y cambiar para siempre la historia que creíamos conocer. Pero en el fondo, una pregunta persistía: ¿qué pasaría cuando la realidad volviera a tocar nuestras puertas? ¿Seríamos capaces de enfrentar lo que habíamos desatado esa noche? La noche avanzaba lenta y envolvente, mientras el silencio de la casa se llenaba con el susurro de nuestros cuerpos y el latido acelerado de nuestros corazones. Andrés me tenía entre sus brazos, sus dedos recorriendo cada curva con una mezcla de delicadeza y pasión que me hacía sentir viva como nunca antes. La camisa que cubría mi piel cedía ante su toque, dejando al descubierto mis hombros y la suavidad de mi cuello, donde sus labios dejaban besos ardientes. Sentía su aliento cálido en mi piel, y el aroma de su colonia, mezcla de madera y especias, me envolvía, haciendo que cada roce se convirtiera en una caricia profunda y embriagadora. Mis manos, temblorosas pero decididas, exploraban su pecho firme, recorriendo la línea de su mandíbula y perdiéndose en su cabello oscuro y sedoso. La cercanía de su cuerpo, la intensidad de su mirada, despertaban en mí un deseo que rompía todas las barreras. A pesar de la tormenta de emociones, una parte de mí intentaba resistirse, recordándome quién era él y lo que significaba nuestra relación. Pero esas voces se ahogaban en el calor del momento, en la urgencia de cada beso y caricia que compartíamos. Era como si el tiempo se hubiera detenido para nosotros, aislándonos en una burbuja donde nada más importaba. El despacho, antes un lugar de trabajo y rutina, se había transformado en un santuario de secretos y confesiones silenciosas. La luz tenue que entraba por la ventana dibujaba sombras suaves sobre nuestras pieles entrelazadas, y el tic-tac del reloj parecía marcar el ritmo de una melodía solo para nosotros. Andrés me susurraba palabras que apenas alcanzaba a entender, su voz grave y ronca cargada de emoción y deseo. Cada frase era un latido más en esa sinfonía prohibida que estábamos componiendo juntos. Sentí como su cuerpo se tensaba bajo mis manos, y su respiración se volvía más profunda y entrecortada. Con un movimiento lento y cuidadoso, se apartó ligeramente, dejando sus ojos fijos en los míos, como buscando una señal, una confirmación silenciosa de que estábamos en el mismo camino. En ese instante, comprendí que no éramos solo dos cuerpos entregados a la pasión, sino dos almas atrapadas en una encrucijada llena de luz y sombra. A pesar de todo, de los miedos y las dudas, no podía negar lo que sentía. El deseo, la atracción, y algo más profundo que aún no sabía cómo nombrar. La frontera entre lo correcto y lo prohibido se desdibujaba con cada segundo que pasaba, y yo me rendía a esa sensación con una mezcla de miedo y fascinación. El roce de su piel contra la mía, el calor que emanaba de su cuerpo, y la intensidad de su mirada me hacían perder el control. Era un fuego que consumía mis defensas y me sumergía en un océano de sensaciones desconocidas y peligrosas. Sin embargo, en medio de esa pasión desbordada, una pequeña voz dentro de mí me recordaba que aquello era solo el comienzo de un camino incierto, lleno de consecuencias que aún no podía imaginar. Pero por ahora, solo quería perderme en ese instante, en el abrazo de Andrés, en el susurro de sus palabras y en el latido compartido de nuestros corazones. El tiempo parecía dilatarse en aquella habitación cálida y silenciosa, donde solo existíamos Andrés y yo, envueltos en un torbellino de emociones que me desbordaban por completo. Su respiración era profunda y pausada, mientras sus manos recorrían con delicadeza cada curva de mi cuerpo, descubriendo secretos que hasta entonces eran solo míos. Sentía el contacto de su piel sobre la mía, una mezcla de suavidad y fuerza que despertaba en mí una pasión contenida desde hacía demasiado tiempo. La camisa que llevaba se deslizaba lentamente por mis hombros, dejando al descubierto mi piel desnuda y temblorosa. Su mirada, intensa y llena de deseo, nunca se apartaba de la mía, como si quisiera leerse en mi alma y descubrir cada rincón oculto. Yo, a su vez, me perdía en el brillo de sus ojos, sintiendo que todo lo que nos rodeaba se desvanecía hasta quedar solo nosotros dos. Cuando sus labios descendieron por mi cuello, dejándome sin aliento, un escalofrío recorrió mi espalda y un fuego intenso comenzó a arder en mi interior.
Cada beso suyo era una promesa silenciosa, una declaración sin palabras que me envolvía en un mar de sensaciones que no podía controlar ni quería evitar. Mi cuerpo respondía a sus caricias, deseando más, buscando fundirse con él en una unión que trascendía lo físico. Sin embargo, en medio de esa entrega, una sombra de duda cruzaba mi mente. ¿Qué pasaría después? ¿Cómo enfrentaríamos la realidad cuando la mañana nos encontrara en esta situación prohibida? Pero esos pensamientos se desvanecían rápidamente ante la urgencia de su toque, la calidez de su abrazo y la pasión que nos consumía. Sus manos bajaron lentamente por mi espalda, guiándome hacia él con ternura, mientras sus dedos se entrelazaban en mi cabello, sosteniéndome con firmeza pero sin perder la suavidad. Sentí su cuerpo acercarse más, y el calor que emanaba me envolvía como un refugio en medio de la tormenta que se desataba dentro de mí. El tic-tac del reloj seguía marcando el paso del tiempo, pero para nosotros, el mundo parecía haberse detenido. Cada latido de mi corazón era un eco del suyo, y cada suspiro una melodía compartida en la penumbra del despacho. Me sentí vulnerable y fuerte al mismo tiempo, entregada a un deseo que me sobrepasaba y que, sin embargo, me hacía sentir más viva que nunca. Cuando sus labios encontraron los míos de nuevo, el beso fue más profundo, más urgente, como si quisieran borrar todas las barreras que nos separaban. Mis manos se aferraron a su camisa, buscando anclaje en ese momento que parecía suspendido entre el sueño y la realidad. Y entonces, justo cuando pensaba que nada podría ser más intenso, Andrés me susurró al oído con voz grave y cargada de emoción. Nunca imaginé que esto podría ser así, Marta. Pero ahora que estás aquí, no quiero dejarte ir. Sus palabras hicieron que un torrente de emociones me invadiera, y supe entonces que, a pesar del miedo y la incertidumbre, estábamos destinados a cruzar juntos esa línea invisible que hasta ahora habíamos respetado. Nos quedamos allí, abrazados, sintiendo el calor de nuestros cuerpos y la fuerza de un vínculo que desafiaba todo lo que creíamos saber. La noche era testigo de nuestro secreto, y yo sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Todavía me cuesta creer que todo aquello realmente sucedió. Cada vez que cierro los ojos, revivo esa mezcla de sensaciones que me desbordaron aquella noche, y me pregunto cómo pudimos llegar tan lejos sin que ninguno de los dos se detuviera. Siento una mezcla de asombro y confusión, como si hubiera cruzado una frontera invisible que jamás pensé atravesar. ¿Qué podíamos haber hecho de manera diferente para evitar todo ese caos interno? ¿O acaso era inevitable? Mientras Andrés y yo nos fundíamos en ese abrazo, sentí que el tiempo se detenía, pero también que el mundo a nuestro alrededor comenzaba a romperse en mil pedazos. La intensidad de sus manos, la calidez de su cuerpo contra el mío, todo me hacía perder el sentido, pero al mismo tiempo, despertaba una voz interior que gritaba que aquello estaba mal. La culpa apareció como una sombra persistente, mezclándose con el deseo y haciendo que mi mente se llenara de preguntas sin respuesta. Pensaba en las conversaciones que habíamos tenido antes, en las risas compartidas durante la infancia y en la confianza que creíamos tener. ¿Cómo había cambiado todo tan rápido? ¿Cómo un simple beso se había convertido en una tormenta que amenazaba con destruirlo todo? Me sentía atrapada entre lo que quería y lo que debía hacer, entre la pasión y la razón, y esa lucha interna me desgarraba. Recordaba su mirada, aquella mezcla de deseo y confusión, y me preguntaba qué pensaría él ahora que la realidad comenzaba a filtrarse entre nosotros. ¿Estaría igual de perdido? ¿O quizás ya había tomado una decisión que yo aún no podía comprender? Era como si estuviéramos en un juego peligroso, donde cada movimiento podía cambiar el rumbo de nuestras vidas para siempre. A pesar de todo, también sentía una extraña esperanza. En medio del caos, había algo auténtico, una conexión que no podía negar, un fuego que ardía con fuerza y que parecía resistirse a extinguirse. ¿Podríamos encontrar una manera de enfrentar lo que habíamos desatado? ¿Seríamos capaces de superar el miedo y la culpa para descubrir qué había más allá de esa noche? Mientras me perdía en esos pensamientos, una parte de mí deseaba volver atrás, detener el tiempo y evitar el momento en que todo comenzó. Pero otra parte, más profunda y valiente, sabía que no podía renunciar a lo que había sentido, a esa chispa que había encendido algo dentro de mí. Era un riesgo, sí, pero también una oportunidad para descubrir una verdad que había permanecido oculta demasiado tiempo. Y así, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la mente llena de preguntas, me preparé para enfrentar lo que viniera,
consciente de que aquella noche no solo había cambiado mi vida, sino que también había abierto la puerta a un camino incierto, lleno de desafíos y secretos por descubrir. Porque, al fin y al cabo, ¿qué sucede cuando el deseo y la razón chocan en un torbellino imposible de controlar? Solo el tiempo lo dirá. Justo cuando pensaba que ya lo había vivido todo, la noche tomó un giro inesperado que me dejó sin aliento. Mientras nos abrazábamos, sintiendo ese fuego compartido, escuché un ruido sutil que provenía del pasillo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego la puerta del despacho se abrió lentamente, dejando pasar una luz tenue que iluminó la habitación. Me aparté de Andrés, sorprendida y confundida, y giré la cabeza para ver quién era. Para mi asombro, apareció mi prima Elena, con sus ojos grandes y oscuros, llenos de una mezcla de sorpresa y algo que no supe identificar de inmediato. Su presencia en ese momento rompió el hechizo que nos envolvía, y una ola de tensión invadió el aire. Elena, que siempre había sido como una hermana para mí, llevaba puesto un vestido ligero de seda color burdeos que resaltaba su piel morena y su figura esbelta. Sus labios carmesíes se entreabrieron, pero no dijo nada al principio, simplemente nos miró con una expresión que mezclaba incredulidad y curiosidad. Sentí como mi cuerpo se congelaba, mientras Andrés me miraba con una mezcla de sorpresa y preocupación. La habitación, que hasta entonces había sido nuestro refugio secreto, se convirtió en un escenario de silencios incómodos y miradas que pesaban como piedras. ¿Qué hacía Elena allí a esas horas? ¿Había escuchado algo? ¿O acaso había sospechado algo que yo ni siquiera había considerado? Mi mente corría a 1000 por hora, buscando una explicación que calmara el torbellino de emociones que me invadía. Andrés se levantó lentamente, tratando de recomponerse, mientras yo intentaba encontrar las palabras para romper el hielo. Pero antes de que pudiera decir algo, Elena dio un paso adelante, y con una voz suave pero firme, pronunció unas palabras que me helaron la sangre. ¿Qué está pasando aquí, Marta? Su pregunta resonó en la habitación como un golpe seco, y su mirada penetrante parecía querer descubrir cada secreto oculto entre nosotros. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, y el miedo se apoderaba de mí. ¿Cómo explicarle lo que había sucedido? ¿Podía confiar en ella? ¿O nos juzgaría y nos condenaría sin piedad? Mientras tanto, Andrés me miraba buscando una señal, un gesto que le indicara cómo actuar. La tensión era palpable, y la noche que había comenzado con tanta pasión y deseo estaba ahora envuelta en un manto de incertidumbre y peligro. No sabía qué pasaría a continuación, pero algo dentro de mí me decía que nada volvería a ser igual después de ese momento. La presencia de Elena era un recordatorio brutal de que el mundo exterior existía, con sus reglas, sus juicios y sus secretos. Y mientras nos enfrentábamos a esa inesperada intrusión, comprendí que estábamos a punto de descubrir hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para proteger lo que habíamos empezado a construir. Pero, ¿a qué precio? El silencio que siguió a la pregunta de Elena fue tan denso que parecía asfixiarme. Su mirada fija en nosotros dos era como un interrogatorio implacable, buscando respuestas que ni siquiera yo sabía cómo dar. Sentí que todos mis músculos se tensaban, y un frío recorrió mi espalda mientras luchaba por encontrar algo que decir, algo que pudiera calmar aquella tormenta que se desataba en la habitación. Andrés, con una expresión que mezclaba culpa y determinación, dio un paso adelante y tomó la iniciativa. Su voz, aunque baja, tenía una firmeza inesperada. Elena, no es lo que parece, comenzó, pero sus palabras se perdieron en el aire como susurros ahogados. Yo sabía que intentar explicar lo ocurrido en unas pocas frases era imposible, y que cada palabra que dijéramos podía abrir una herida aún más profunda. Elena no apartaba la vista de nosotros, y su rostro se tornó en una mezcla de sorpresa, decepción y algo más oscuro, quizás dolor. Marta, como pudiste, susurró con tristeza, como si una parte de ella estuviera rompiéndose en ese instante. Yo sentí que mi pecho se apretaba, y las lágrimas amenazaban con brotar sin control. No esperaba esa reacción, y menos viniendo de alguien tan cercano. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz de forma abrupta y devastadora. Elena nos reveló que, días antes, había encontrado mensajes en el móvil de Andrés, mensajes que no estaban destinados a ella ni a nadie más. Mensajes que hablaban de encuentros secretos, de promesas susurradas en la oscuridad, y de una atracción prohibida que había estado creciendo en silencio.
El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa, y sentí que todo mi mundo se desmoronaba. Andrés intentó explicarse, pero las palabras parecían insuficientes ante la tormenta que habíamos desatado. Elena, con lágrimas en los ojos, nos pidió que nos detuviéramos, que pensáramos en las consecuencias de lo que estábamos haciendo. La habitación, que hasta hace poco era un santuario de pasión, se había convertido en un campo de batalla emocional. Las heridas invisibles comenzaron a sangrar, y el miedo a perderlo todo nos envolvió con fuerza. Sabía que la llegada de Elena no era casual, que había descubierto un secreto que debía permanecer oculto, pero que ahora estaba al descubierto, amenazando con destruirnos. En ese momento, comprendí que nuestra historia no era solo una cuestión de deseo, sino una prueba de resistencia, de lealtades y de decisiones que marcarían el rumbo de nuestras vidas. Y mientras la noche se hacía más oscura, supe que lo que había empezado como un encuentro prohibido se convertiría en un desafío mucho más grande de lo que jamás imaginé. La tensión en la habitación alcanzó un punto casi insoportable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad a punto de estallar. Elena, con sus ojos brillantes de lágrimas y una mezcla de rabia y tristeza, se mantuvo firme, observándonos con una intensidad que me hacía temblar por dentro. Andrés y yo estábamos atrapados en esa tormenta emocional, sin saber cómo salir indemnes de aquel huracán que habíamos desatado. El silencio se rompió con un suspiro profundo de Andrés, que parecía llevar sobre sus hombros el peso de todo lo que habíamos hecho. Sus manos temblorosas buscaron las mías, aferrándose a ellas con desesperación, como si ese contacto pudiera sostenernos en medio del caos. Marta, no sé cómo hemos llegado aquí, pero esto es más grande de lo que imaginábamos, susurró con voz quebrada. Sentí que un fuego abrasador me recorría el cuerpo, una mezcla de culpa, deseo y miedo que me consumía sin piedad. La intensidad de la situación nos envolvía, y cada latido de mi corazón era un recordatorio de la línea peligrosa que estábamos cruzando. No era solo una aventura prohibida, era un torbellino de emociones que amenazaba con devorarnos por completo. Elena, con una voz que temblaba pero que no perdía autoridad, nos advirtió que lo que estábamos haciendo no solo podría destruirnos a nosotros, sino también a todos a nuestro alrededor. Sus palabras eran una sentencia, un eco de la realidad que habíamos intentado ignorar y que ahora nos golpeaba sin piedad. Pero en medio de aquella tormenta, un destello de algo más oscuro apareció en la mirada de Andrés. Era como si una parte de él aceptara el riesgo, abrazara el peligro y estuviera dispuesto a luchar contra todo para mantenerme cerca. Su abrazo se apretó, y sus labios rozaron mi frente con una mezcla de ternura y desafío. Esto no va a ser fácil, Marta. Nada de lo que hagamos ahora lo será, dijo con solemnidad. Pero si estamos juntos, tal vez podamos encontrar una forma de salir adelante, aunque el camino sea incierto y lleno de obstáculos. Las palabras resonaron en mi interior, encendiendo una chispa de esperanza entre tanta oscuridad. Sabía que lo que nos esperaba era un desafío titánico, una batalla contra prejuicios, secretos y miedos que amenazaban con separarnos. Pero también sabía que renunciar a aquello que sentíamos sería como renunciar a una parte vital de mí misma. Mientras la noche avanzaba y la tensión alcanzaba su punto máximo, comprendí que estábamos en el epicentro de una tormenta que cambiaría para siempre nuestras vidas. No había vuelta atrás, y la pasión que nos había unido ahora nos arrastraba hacia un destino incierto, lleno de riesgos, secretos y una intensidad que no podía ni quería ignorar. En ese momento, con el corazón latiendo desbocado y la mente llena de dudas, supe que estábamos a punto de enfrentarnos al mayor desafío de todos, mantenernos unidos cuando el mundo entero parecía conspirar para separarnos. La habitación parecía haberse convertido en un escenario donde se entremezclaban la pasión, el miedo y una tensión casi insoportable. Andrés me sujetaba con fuerza, como si quisiera protegerme del mundo entero, pero también como si estuviera intentando aferrarse a algo que podía escaparse entre sus dedos. Su mirada oscura y penetrante me desnudaba el alma, y yo sentía que cada latido de mi corazón era un grito silencioso que clamaba por respuestas que aún no tenía. Elena observaba en silencio, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y resignación, como si ya hubiera intuido que nada volvería a ser igual. La presencia de mi prima añadía un peso más al aire, un recordatorio constante de que nuestras acciones tenían consecuencias mucho más profundas de lo que habíamos imaginado. En ese instante, mientras el reloj marcaba las horas con un tic-tac que parecía burlarse de nosotros, sentí que todo se desmoronaba y, al mismo tiempo,
se reconstruía en un instante fugaz. Cada toque, cada suspiro, cada mirada era una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Sabía que estábamos al borde de un abismo, y que cualquier paso en falso podría precipitar nuestra caída. Andrés me susurró con voz ronca y cargada de deseo: tú y yo, Marta, estamos atrapados en algo que nadie más entiende. Pero prometo que no te dejaré caer, pase lo que pase. Sus palabras eran un juramento, un pacto silencioso que sellaba nuestro destino. Sin embargo, en medio de esa conexión ardiente, una sombra oscura cruzó mi mente. ¿Qué pasaría cuando el mundo exterior descubriera nuestra verdad? ¿Seríamos capaces de enfrentar el juicio, la incomprensión y la distancia que inevitablemente surgirían? La incertidumbre me envolvía, pero también una determinación férrea de no rendirme, de luchar por lo que sentía, aunque el camino estuviera lleno de sombras. Y entonces, justo cuando pensaba que todo estaba dicho, una noticia inesperada llegó a mis oídos, una revelación que cambiaría el juego por completo y pondría a prueba no solo nuestra relación, sino también nuestra propia identidad. Pero esa es una historia para otro momento, un misterio que aún no estoy lista para desvelar. Mientras tanto, quedamos atrapados en ese instante suspendido entre el deseo y el temor, entre el amor y la prohibición. La noche nos envolvía con su manto oscuro, y yo sabía que, pase lo que pase, nada volvería a ser igual. Porque a veces, las decisiones más difíciles son las que definen quiénes somos realmente. Y así, con el corazón en un puño y la mente llena de preguntas, me quedé mirando a Andrés, sabiendo que lo que nos esperaba era un camino incierto, lleno de desafíos, secretos y una pasión que no conocía límites. La historia apenas comenzaba.